acerca de la presión relativa, de la presión manométrica y todas esas cosas. Bien, ok. Recording in progress. Vamos. ¿Qué presión relativa y presión absoluta se producen en el estrecho de Tiquina en el lago Titicaca a una profundidad de 288 metros, suponiendo que su densidad es igual a 103,16 UTM sobre metro cúbico y la presión sobre la superficie libre una atmósfera métrica? Entonces hablamos de la densidad, ¿no?, del agua del lago Titicaca y estamos hablando acá de la presión atmosférica. Por eso es sobre la superficie libre. Entonces vamos a determinar la presión relativa inicialmente y después la presión absoluta. La presión relativa es igual al peso específico por la altura, ¿no? El peso específico es igual a gravedad por densidad. Entonces, si tenemos la densidad, ya podemos utilizar directamente esta ecuación. Y tenemos el valor de la densidad en UTM sobre metro cúbico, el valor de la gravedad y la altura h es la profundidad a 288 metros. Hacemos las operaciones y me sale 291.455,88 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Y se acuerdan, como decíamos en las unidades, que esta unidad en metros es bastante grande y normalmente se le expresa en centímetros cuadrados. Entonces hacemos la conversión y mi presión, mi presión relativa es igual a 29,15. Ya tenemos entonces la presión relativa, ¿no?, relativa o manométrica. Ahora queremos saber la presión absoluta. La presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión relativa o manométrica. ¿Ya? ¿Cuánto vale la presión atmosférica? ¿Sí? ¿Cuánto vale la presión atmosférica en la superficie libre? Una atmósfera métrica. Y esa atmósfera métrica, ¿a cuántos kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado equivale? Esa atmósfera métrica equivale a ¿no?, a 1 kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. Eso está acá escrito. Si esta atmósfera métrica le sumamos a la presión relativa o manométrica, tenemos la presión absoluta. Entonces mi presión absoluta es igual a 29,15 más 1, 30,15. Bien, ya con esto podemos aprender a diferenciar, ¿no?, relación o presión relativa de la presión absoluta. Continuemos. En la figura 2.27 se tiene un líquido de peso específico 1 igual a 1600 kilogramos fuerza sobre metro cúbico. Estamos hablando de este líquido, ¿no?, que está en esta parte y en este balón donde está un punto de referencia A. El líquido manométrico, este de acá, ¿no?, con una densidad 2 igual a 750 UTM sobre metro cúbico. Entonces tengo un líquido acá y acá tengo el líquido manométrico. Es el que se me va a mover cuando disminuye o aumenta la presión en este lugar. Bueno, bien. Inciso A. Determinar la presión manométrica en A en centímetros de mercurio. Queremos saber la presión en este lugar.
siendo H1, dice, esta altura 50 centímetros y H2, esta otra altura 80 centímetros, con respecto a este nivel de referencia. ¿Ya? Bien, ¿cómo resolvemos este tipo de problemas? En el texto hay una recomendación acerca de la solución de estos problemas. Le vamos a dar una leidita, ¿sí? Está antes de los que se llaman los instrumentos de presión. Acá dice instrumentos para medir la presión. Habla de los instrumentos y aquí cito, si ustedes leen, dice, previamente se explica el siguiente procedimiento para resolver problemas. Bueno, vamos a leer, nos puede servir mucho. Inciso A. Escoger un plano de referencia horizontal en un extremo adecuado o en la unión entre dos líquidos, ¿sí? Lo más recomendable es en la unión entre dos líquidos. Lo más recomendable. Inciso B. La presión desconocida nominar con una letra apropiada. No solamente la presión desconocida, ¿sí? Todo mi problema tiene que estar nominado con letras, con subíndices, con números, etcétera, etcétera, de manera que yo pueda resolver mi problema sin confundirme. Eso también a mí me facilita la solución, ¿no? O perdón, la corrección. Cuando ustedes presentan la solución del problema, yo tengo que referirme a una figura. Y en esa figura, todas las incógnitas, los datos, etcétera, tienen que estar bien nominados. ¿Ya? Y eso se lo hace con la ayuda de la figura. Entonces, no puede aparecer de la nada, ¿no? Sigma 1, presión 1, presión 3, si ese 1, ese 2, ese 3 no están consignados en la figura. No puede aparecer de la nada, ¿no? Ustedes no son magos. Entonces, si aparece de la nada algo así y no hay una referencia como una figura en la que se consignen esas, esas nominaciones, ya sea con letras o números, entonces algo raro está pasando. Menos que hagan magia, ¿no ve? Bien, seguir el circuito de la instalación, sumando algebraicamente las presiones con referencia al plano horizontal, tomando como positivas las que se miden hacia abajo y negativas las que se miden hacia arriba. ¿Ya? Eso es importante. Entonces, esto es muy importante tomar en cuenta. Positivas las que se miden hacia abajo y negativas las que se miden hacia arriba. ¿Hacia abajo o hacia arriba de qué? ¿Hacia abajo o hacia arriba de qué? ¿Sí? De mi referencia horizontal. ¿Ya? Son positivas todas las que van hacia mi referencia horizontal, o sea, hacia abajo, y negativas las que se miden hacia arriba, o sea, llegando a la referencia horizontal. Cuando hagamos ejercicios les hago recuerdo de esto. Continuar hasta llegar al otro extremo del instrumento e igualar la presión conocida o desconocida con aquel punto. ¿Sí? Esa es una sugerencia de solución, porque yo también puedo llegar al lugar donde las presiones son iguales, ¿no? E igualar a la otra suma algebraica de las presiones que están en el otro extremo. ¿Ya? Escribir las presiones en unidades convenientes.
pueden utilizarse metros de líquido. Ustedes saben que la presión tiene una variada forma de expresarla, desde metros de líquido, bares, kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es bueno que antes de resolver mi problema, ¿no?, iguale las presiones para que estén en una sola unidad y no me confunda, ¿no? O si es que yo les pido en una unidad particular, ya conviertan las unidades para poder llegar a esa unidad particular. Entonces, acá están algunas recomendaciones para resolver los problemas que enseguida vamos a ver. Bien, entonces tenemos que hallar acá la presión absoluta en A expresada en metros columna de agua. ¿Ya? Entonces, un nivel de referencia apropiado. Lo más recomendable, la unión de los dos líquidos, de este líquido y del líquido manométrico. ¿Ya? Entonces yo tengo acá todo, y fíjense, peso específico 1, peso específico 2, altura 1, altura 2. Este lugar lo llamo A porque necesito calcular la presión absoluta en A. Yo sé que en esta línea las presiones van a ser iguales, ¿ya? Y he denominado este puntito, o en todo caso, el autor se ha olvidado de denominar a este lugarcito 1 en romanos y a este lugarcito 2 en romanos. Vamos a proceder. A veces hay errorcitos en los problemas, ¿ya? A veces hay errorcitos y, bueno, si uno estudia, no puede detectarlos. En este caso, hay un errorcito acá en el planteamiento de la ecuación de que la presión 1 es igual a la presión 2. ¿Por qué? Porque están en el mismo nivel. Entonces P1 es igual a P2. ¿A qué es igual la presión 1? ¿A qué es igual la presión 1? Va a ser igual, o sea, ¿a qué va a ser igual la presión en este lugar? Va a ser igual a la presión en A más la presión debida a esta altura del líquido que está en este tubo. Entonces tenemos presión en A, ¿no?, la presión en este balón, más el peso específico de este líquido por la altura. ¿Por qué es más? Porque estamos yendo desde arriba hacia el nivel de referencia. ¿Hay algo más acá? No hay nada más, ¿no? ¿Esto a qué va a ser igual? ¿Esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a la presión en este lugar. ¿Qué presión tengo en este lugar? Tengo la presión debida a la altura del líquido manométrico. Entonces, peso específico 2 por altura 2. Peso específico 2 por altura 2. Bueno, entonces, eso es lo que tengo. Esto no me sirve. Estoy buscando la presión en A. Entonces, despejo A y tengo peso específico 2 por altura 2 menos peso específico 1 por altura 1. Dice que la densidad del líquido 1 era 750 UTM sobre metro cúbico, lo multiplico por 981 y por su altura, que era 80 centímetros. Del otro lado, ¿no?, tengo el líquido manométrico que tiene un peso específico de 1600 y una altura de 50 centímetros. Hago las operaciones y la presión en A es igual a 5086. ¿Qué presión hemos calculado? Acá nos dice que calculemos la presión absoluta. ¿Qué presión es esta? ¿Qué presión es esa? Es la presión relativa o manométrica, ¿no? Es la presión relativa o manométrica. ¿Ya? Muy bien. Entonces, dice el inciso A, ¿no?
¿Dónde está? Determinar la presión manométrica en A en centímetros de mercurio. Determinar la presión manométrica en A en centímetros de mercurio. Entonces, aquí tengo la presión manométrica. ¿Cómo la expreso en centímetros de mercurio? ¿No? Yo sé que la presión es igual al peso específico, ¿no? Peso específico por la altura. Si despejo de ahí altura, altura es igual a presión sobre peso específico. Si quiero expresarla en centímetros de mercurio, en metros de mercurio, etc., entonces este peso específico tiene que ser el peso específico del mercurio. Si quiero expresarla en metros de columna de agua, este peso específico tiene que ser el peso específico del agua. Entonces, acá tenemos esto, ¿no? Esa altura en el punto A es igual a la presión relativa o manométrica que la acabamos de determinar, dividida entre el peso específico del mercurio. Eso me sale 0,375 metros de mercurio. Me ha pedido en centímetros, 3,75 centímetros de mercurio. Ahí tengo la solución a mi inciso B. Perdón, A. El inciso B dice, ¿cuál es la presión absoluta en A expresada en metros de columna de agua? Entonces, ya sabemos que la presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica o relativa. Tengo la presión manométrica o relativa, tengo que sumarle la presión atmosférica. ¿Cuánto valdrá la presión atmosférica en las unidades de kilogramos fuerza sobre metro cuadrado? Vamos a ver, ¿se acuerdan de las unidades? Vamos a ver, las unidades están por acá. Aquí están las unidades. La atmósfera métrica, dice, la atmósfera métrica, o sea, la presión atmosférica, es igual a 10.000 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado y a 1 kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. En el problema 1 habíamos utilizado esto. Ahora vamos a utilizar los 10.000. Entonces, 10.000 más 5.086, 15.086 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. La presión absoluta en A. Nos piden en metros columna de agua. Entonces hacemos lo mismo que acá, ¿no? Presión dividida entre el peso específico. En este caso, el peso específico del agua. 1.000 kilogramos fuerza sobre metro cúbico. Hago la división y tengo que la altura en metros columna de agua es igual a 15,09 metros. La altura de presión. Y he resuelto mi ejercicio número 2. Bueno, seguimos repasando lo de la presión atmosférica, lo de la presión relativa, y ahora hemos aprendido a expresar la presión en metros columna de algún líquido, ¿no? En este caso de mercurio, en este caso del agua. Bueno, recuerden que la medición que haga de las presiones y que bajen hacia la línea de referencia son positivas. Bien, vamos a ver otro ejercicio similar. Con referencia, dice, a la figura 228, determinar la presión manométrica en el punto A en kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. El peso específico
debería decir, ¿no? De líquido en el balón es de 15 newtons, perdón, 15 kilonewtons sobre metro cúbico, ¿sí? O sea, se ha denominado a ese peso específico 1, ¿ya? Y el líquido manométrico es mercurio. Acá tenemos peso específico del líquido manométrico, mercurio, Hg. La altura H1 de este nivel de referencia, que está, fíjense, ¿no? Justo en la división de los líquidos, del líquido 1 y del líquido manométrico. La altura H1 desde el centro de gravedad del balón es 0,60 y la altura H2 desde el que se llama desde este nivel hasta el nivel de referencia 0,45. Tenemos que determinar la presión manométrica, ¿no? No absoluta, manométrica. Muy bien. Entonces, como habíamos dicho, escoger un nivel de referencia en, en la unión de los líquidos. Ahí está, XX. ¿Qué podemos decir de esta línea? Que la presión en B va a ser igual a la presión en C y va a ser igual a la presión en D, ¿no? Va a ser igual a la presión en D. Entonces, como esto no me ofrece ninguna, no me sirve, ¿no? Este lugar de la unión, para nada. No tengo alturas, no tengo absolutamente nada. Entonces yo puedo decir que directamente la presión, la presión en B es igual a la presión en D. Bueno, entonces el autor del libro dice lo que hemos indicado. La presión en B es igual a la presión en C y es igual a la presión en D. Bueno, entonces, ¿a qué es igual la presión en el punto B? La presión en el punto B va a ser igual a la presión en A, ¿sí? Acá está la presión en A, menos la presión debida a esta altura del líquido 1. Menos. ¿Por qué menos? Porque estamos yendo hacia arriba, nos dirigimos hacia arriba para encontrar el nivel de referencia. Entonces, aquí va a ser negativo. Por eso está este signo menos. ¿Hay algo más hasta aquí? No hay nada más, ¿no? No hay nada más. Entonces opera, dice, presión en A, peso específico 1 por la altura 1 es igual a 1529,05 kilogramos fuerzas sobre metro cúbico por 0,60 metros la altura. ¿De dónde he sacado esto? Es la conversión, ¿no? De los 15 kilonewtons sobre metro cúbico. Los está expresando en kilogramos fuerza sobre metro cúbico. Ahí está. ¿Ya? Entonces opera y eso tiene ese resultado. 917,43. Menos, recuerden, ¿no? Menos, menos, menos. Entonces, esa es la presión en B, ¿no? Esa es la presión en B. ¿A qué es igual la presión en D? Dice. No toma en cuenta C, ¿no? ¿A qué es igual la presión en D? La presión en D va a ser igual al peso específico, ¿no? Del líquido manométrico multiplicada por esta altura. ¿Sí? O sea, la presión debida a la altura de este líquido manométrico acá. ¿Qué signo va a tener esa presión? Positiva, ¿no? Positiva. ¿Por qué? Porque estamos llegando desde arriba hasta el nivel de referencia. Acá estamos llegando desde abajo hasta el nivel de referencia. Negativo y positivo. Entonces tenemos acá peso específico por la altura 2. Peso específico del líquido manométrico, 13.570 kilogramos fuerza sobre metro cúbico. La altura, 0,45 metros. Eso es igual a 6.106,5 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Esa es la presión en D. La presión en B
es igual a la presión en D. Aquí está escrito, ¿no? Entonces igualamos esto con esto. La presión en A, menos 917,43, va a ser igual a la presión en D, 6106,5. Esto que está sumando pasa a restar y tengo acá este resultado de la suma. Lo expresamos en centímetros, perdón, claro, en centímetros cuadrados, dividimos entre 100 al cuadrado, y la presión manométrica, como nos ha pedido el problema, es igual a 0,70 kilogramos, perdón, kilogramos fuerza, sí, sobre centímetro cuadrado. ¿Cuánto valdría si nos pidieran la presión absoluta? ¿Qué valor tendría la presión absoluta? ¿Cuánto tendría? 1,70. ¿Cuánto? 1,70. 1,70, ¿no? Tengo que sumarle el 1 de la presión atmosférica, ¿no? En estas unidades. Bueno, entonces ya sabemos por qué mi presión es positiva y por qué es negativa. Bien, vamos a ver este ejercicio más. En los manómetros diferenciales de la figura 229, acá está, determinar la diferencia de presiones, dice, en kilopascales entre dos puntos en una tubería donde han sido conectados con los siguientes datos. O sea, vamos a determinar la diferencia de presiones entre 1 y 2. ¿Sí? Diferencia de presiones. ¿Cuáles son los datos? Peso específico del líquido, o sea, de este líquido, ¿ya? Igual a 8,5 kilonewtons sobre metro cúbico. Ese líquido es el mismo líquido que está circulando por aquí y que va a seguir circulando por aquí, ¿no? Lo mismo por este manómetro diferencial. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este manómetro? Cuando este líquido no está en movimiento, cuando este líquido no está en movimiento, seguramente estos niveles de mi líquido manométrico estarán por aquí, a la misma altura, ¿sí? A la misma altura. ¿Por qué están a la misma altura? Porque al estar este líquido estático, no ofrece ninguna presión aquí para que este nivel baje hasta aquí y este nivel suba hasta aquí. ¿No? No hay. Están en el mismo nivel. Pero cuando este líquido empieza a circular, ¿qué es lo que pasa? Se mueve y este líquido que está con el mismo líquido que acá, ¿no? Por efecto de la presión en este punto, ¿no? Me pecha el líquido manométrico hasta cierto lugar. El líquido manométrico se tiene que mover y en el otro extremo va a subir, ¿no? Va a subir. ¿Ya? En este manómetro diferencial invertido ocurre algo similar, ¿no? El líquido circula por acá y esto me lo pecha. Y en este otro lado, ¿no? Como aquí ha subido, acá tiene que bajar. Este líquido, por ejemplo, acá, no va a seguir bajando, ¿no? Aunque tenga la gravedad a su favor. ¿Por qué? Porque este líquido va a seguir circulando por la tubería y en este punto 2 también va a ser presión, ¿no? Va a ser presión hacia arriba. Entonces
va a moverse el líquido manométrico hasta cierto lugar. ¿Hasta qué lugar? Hasta que las presiones se igualen en este punto. Bueno, así es como funciona un manómetro diferencial. Entonces, ¿qué tenemos? El líquido que está circulando por la tubería, que es el mismo que está acá y acá, tiene un peso específico de 8,5 kilonewtons sobre metro cúbico. La densidad relativa del líquido manométrico es de 2,85. Ahí está, ¿no? Líquido manométrico, peso específico M. Las alturas para ambas instalaciones son H1, 75 centímetros, H2, 40 centímetros, ¿ya? Y H, 30 centímetros. Eso es lo que tenemos acá. Dice que se replican acá en la misma, en la otra figura. Entonces, perdón, diferencia de presiones. O sea, la diferencia de presión entre 1 y 2. Eso es lo que vamos a encontrar. Previamente, dice, calculamos el peso específico del líquido manométrico. Nos habían dado la densidad relativa, ¿no ve? Entonces, el peso específico es igual a la densidad relativa por el peso específico del agua. Recuerden que para obtener el peso específico de cualquier líquido, ¿no? Si tengo la densidad relativa, tengo que multiplicar por el peso específico del agua. El peso específico del agua viene en distintas expresiones según la unidad que manejemos. Hace un momento hemos utilizado 1000 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Y ahora, como estamos trabajando en newton sobre metro cúbico, ¿no? El peso específico es igual a 9810 newtons sobre metro cúbico. Y obtenemos el peso específico del líquido manométrico. ¿Ya? Entonces, igualando presiones respecto al plano XX, dice. Vamos a ver cuál es el plano XX. Este de acá, ¿no? Este es el plano XX. A este lugarcito lo ha llamado 1 en romanos. Y a este lugarcito lo ha llamado 2 en romanos. Entonces, yo puedo decir acá que la presión en 1 es igual a la presión en 2 en romanos. Presión 1 igual a presión 2. Ahí está escrito. ¿A qué es igual la presión en 1 romanos? ¿A qué es igual la presión en 1 romanos? Acá está. La presión en 1 romanos va a ser igual a la presión en 1, ¿sí? Más la presión debida a la altura del líquido. O sea, peso específico por la altura 1. Ahí está escrito, ¿no? Presión 1 más el peso específico por la altura 1. ¿Esa presión a qué es igual? Es igual a la presión en este punto. ¿A qué es igual la presión en este punto? La presión en este punto va a ser igual a la presión en 2, en el punto 2, más la presión debida a la altura H2 de este líquido. O sea, peso específico por H2. Además, tengo otra porción de presión debida al líquido manométrico, ¿no? Peso específico del líquido manométrico por la altura H. Entonces, presión en 2, peso específico por H2 del líquido, peso específico del líquido manométrico por H. Acá tenemos la presión en el punto 2, peso específico del líquido por H2, peso específico del líquido manométrico por H. Me pide la diferencia de presiones. Aquí está, la diferencia de presiones. ¿Cómo hacemos esto? Esto que estaba sumando pasa a restar, ¿no? Y esta presión 2 que estaba restando, perdón, que estaba sumando acá,
pasa a restar. De acá saco el peso específico, ¿no? De acá saco el peso específico para como común denominador, o como factor común, perdón, y tengo acá el peso específico del líquido manométrico. Tengo todos los valores, ¿no? Todos los valores. El peso específico del líquido, el peso específico del líquido, 8500 newtons sobre metro cúbico, ¿sí? Nos habían puesto 88,5 kilonewtons, creo, ¿no? Pero aquí está, en newtons. H2040, H1075, más el peso específico del líquido manométrico por H, que era 0,30. Entonces opero todo esto y me sale este resultado. 5412,55 newtons sobre metro cuadrado. La diferencia de presiones entre 1 y 2. ¿En qué unidades tengo que expresar? En kilopascales. En kilopascales. A ver, veamos cómo eran las unidades en kilopascales. ¿Dónde hemos anotado kilopascales? Kilopascales. 10.000 newtons sobre metro cuadrado son 10.000 o 10 kilopascales. ¿Sí? Aquí está. Esto nos sirve. 10 kilopascales. Entonces, esto tengo que dividir para que sean newtons sobre metro cúbico, ¿no? Multiplicar por 1000 y dividir entre 10.000. Y tengo los 5,41 kilopascales. ¿Sí? Y ya tengo resuelto mi problema. Esta expresión P1 menos P sub 2 se la llama diferencia de presiones. ¿Sí? No me está pidiendo en este problema que encuentre la presión en 1 o la presión en 2, sino la diferencia que hay entre esos dos puntos de presiones. ¿Ya? Eso lo hemos visto en la teoría también. El inciso B se los dejo para que ustedes lo resuelvan. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna consulta que tengan acerca de lo que hemos hecho? Se entiende, Inge, por ahora. Ok, qué bueno. Inge, del ejercicio número 10, cuando se estaba diciendo, digamos, que un lado va positivo y es negativo, ¿puede volver a explicar? Ya, claro que sí. Acá, ¿no? Acá. Fíjense que yo tengo acá mi nivel de referencia. Este es mi nivel de referencia. ¿Ya? Aquí estoy midiendo, aquí tengo la presión en A, eso no influye en nada, ¿no? La presión en este punto aquí va a ser igual a la presión debida, ¿no? A todo lo que ocurra aquí abajo, debajo del nivel de referencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Tengo la presión en A, ¿no? Eso no va a estar sujeta ni al sentido positivo ni al sentido negativo. Nada. Y tengo la presión debida a este líquido, sigma 1, ¿no? Que tiene una altura de 0,60 metros. Entonces, si quieren verlo más claro, cuando yo hago las mediciones debajo del nivel de referencia, todas esas mediciones son negativas. ¿Ya? Entonces acá estoy midiendo la presión debida a esta altura. Entonces acá tengo que poner menos peso específico 1 por H1. ¿Por qué es negativo? Porque está debajo del nivel de referencia. ¿Qué ocurre a este lado? Aquí es igual la presión en este punto. La presión en este punto va a ser igual a la presión debida a esta altura del líquido manométrico, ¿no? ¿Cuánto va a valer esa presión?
peso específico del líquido manométrico por la altura H2. ¿Va a ser positiva o va a ser negativa? Va a ser positiva. ¿Por qué? Porque la medición la estamos haciendo sobre el nivel de referencia. Bueno, esa es la diferencia entre positivo y negativo. El lugar donde las mido. Por encima del nivel de referencia, positivo. Por debajo del nivel de referencia, negativo. ¿Quedó claro? Ingeniero, este Bueno, ejercicio en el anterior no tomó en cuenta la presión perdón, no toma en cuenta que en el en anterior, el ejercicio no tomó en cuenta la presión atmosférica. Eso solo se toma en cuenta cuando el problema lo dice. no. ¿Cuándo voy a tomar en cuenta la presión atmosférica? Cuando me pidan la presión absoluta. Mientras mientras no me pidan la presión absoluta, no tengo nada que hacer con la presión atmosférica. Aquí me han pedido determinar la presión manométrica. ¿No ve? Entonces aquí yo he determinado la presión manométrica. Y he preguntado yo, ¿cuánto valdría la presión absoluta? Y un compañero me ha dicho 1,70. Entonces ahí le está sumando esa unidad de la presión atmosférica para que mi presión sea absoluta. Bueno, aunque acá diga presión atmosférica, es algo obvio, ¿no? Que si hay contacto con la atmósfera, va a haber presión atmosférica. Pero, ¿qué me están pidiendo acá como resultado para que determine? La presión manométrica. Y la presión manométrica no tiene que hacer nada con la presión atmosférica, salvo cuando tenga que determinar la presión absoluta. ¿Ya? Bueno, ¿Alguna ingeniero, otra consulta, gracias. jóvenes? No, por nada. Este, vayan anotándose en el chat, por favor. Yo ¿Alguna tengo otra una pregunta? consulta, ingeniero. Sí, María. ¿Será que puede subir grabación de esta clase? Claro, voy a subir todas las Oh, clases. gracias. Todas las clases yo las voy a subir a mi Google Drive para que ustedes puedan acceder. Las clases, voy a hacer una, a ver, cómo les digo? En los temas que están en la plataforma Moodle, ahí voy a subir ¿qué se llama? Las clases. Entonces ustedes a través de mi Google Drive van a poder entrar. Bueno, Bueno, Inge, listo. Bien, parece que no hay otra consulta. Recuerden que el grupo de WhatsApp es para que también hagamos consultas, ¿no? Que Inge, sí, María Belén. disculpe, Iglesia, ¿le puede subir el volumen para que se le escuche un poquito más fuerte a usted? Es que casi no se le escucha, no sé si tiene señal también. Estoy con todo mi volumen, parece que es tu señal. Voy a hablar un poquito más fuerte. Ah, Inge, debe ser por el viento. Ya. Bueno, eh, recuerden que nuestro grupo de WhatsApp no es solamente para que yo les pase el link, los cite, les pase algún aviso, etcétera, etcétera, ¿no? Nuestro grupo de WhatsApp tiene que ser un grupo de consulta, donde las dudas que tengan ustedes al momento de estar estudiando, resolviendo problemas, las puedan plantear en el grupo, ¿no? A veces, en este momento, por ejemplo, no nos salta la duda. Ya al momento que estamos repasando, recién nos salta la duda. Consultemos en el grupo del WhatsApp. Para eso es el grupo. Yo les puedo absolver las dudas.
Entre compañeros también pueden absolverse las dudas, ¿no? Que se haga un debate ahí para resolver algo y no nos quedemos con la duda. Bueno, para eso tiene que servir también nuestro grupo de WhatsApp. Bien, si se han anotado todos en el chat, quedamos acá. Que tengan un buen fin de semana, se cuidan mucho por favor y nos vemos el próximo viernes. Inge, Hasta luego. Hasta luego, Inge, se cuida.